Hola a todos, bienvenidos a este documental acerca de la Primera Guerra Mundial, donde expondremos las causas, consecuencias y eventos más importantes que nos trasladaron a este evento histórico tan importante, y esperemos que les deje una reflexión sobre el pasado para que no lo repitamos en un futuro. ¿Podrías hablarnos acerca de este evento tan importante y sus inicios? Claro, una de las causas inmediatas que provocó el estallido de la Primera Guerra Mundial fue el asesinato del archiduque de Austria-Hungría, Francisco Fernando, en Sarajevo, Serbia, el 28 de junio de 1914. Primer gran conflicto armado del siglo XX. La Primera Guerra Mundial o Gran Guerra movilizó a más de 70 millones de soldados de los 5 continentes y dejó cerca de 10 millones de muertos y 20 millones de soldados heridos. También dejó millones de muertos civiles y provocó la caída de los imperios ruso, austrohúngaro, alemán y otomano. El 28 de junio de 1914, un estudiante nacionalista serbio, Gavrilo Princip, asesina en Sarajevo, Bosnia, al archiduque Francisco de Habsburgo, heredero del trono del Imperio Austrohúngaro. 28 de julio de 1914, Austria-Hungría declara la guerra a Serbia. 30 de julio, movilización general en Rusia, aliada de Serbia. 31 de julio, asesinato del líder socialista y pacifista francés Jean-Georges. 1 de agosto, Alemania declara la guerra a Rusia, Francia y Alemania decreta la movilización general. 3 de agosto, Alemania declara la guerra a Francia. 4 de agosto, las tropas alemanas cruzan Bélgica y entran a Francia. El Reino Unido declara la guerra a Alemania. 19 al 24 de agosto, batalla de fronteras en el norte y el este. Las tropas francesas retroceden 200 kilómetros. 23 de agosto, Japón declara la guerra a Alemania. 26 al 30 de agosto, batalla de Tannenberg. El general alemán Hindenburg frena el avance de las fuerzas rusas entre el frente de Prusia Oriental. 6 al 9 de septiembre se da la primera batalla de Marne en París, una contraofensiva franco-británica frente al avance de los alemanes a menos de 40 kilómetros de París, y los hace retroceder hacia el norte. Cerca de 1 millón de soldados franceses y británicos se enfrentan con 800 alemanes. Entre septiembre y noviembre, en el frente occidental, franceses y británicos por un lado y alemanes por otro intentan maniobras para rodear a sus enemigos. Los combates se acercan al Mar del Norte, donde llegan el 17 de noviembre. El frente, que se extiende hasta la frontera suiza, no cambiará mucho hasta la primavera boreal de 1918. La guerra se entierra en las trincheras. Contrariamente a lo que ocurre en el frente oriental, donde la guerra de movimiento prosigue durante todo el conflicto. Enero a agosto, 250.000 miembros de los 400.000 de la comunidad asirio-caldea establecida en el oeste del río Éufrates y en el sur de Turquía son masacrados. 22 de abril. Los alemanes lanzan el primer ataque con gases tóxicos contra los soldados franceses y canadienses en el frente oeste, entre Langemarck e Ypres, Bélgica. 24 de abril. Empiezan las masacres de armenios en Turquía. Turquía rechaza el término de genocidio, aunque reconoce que hubo masacres y que entre 250.000 y 500.000 armenios murieron en Anatolia entre 1915 y 1917, durante el Imperio Otomano. Los armenios dicen que hubo 1,5 millones de muertos. Pasando a 1915, el 18 de marzo, sucedió la derrota aliada en la batalla de los Dardanelos, y el 25 de abril las tropas inglesas, neozelandesas, australianas y francesas intentan desembarcar en la península de Gallipoli, pero las bloquearán las tropas turcas, y el frente sur quedará bloqueado hasta el otoño boreal de 1917. En 1916, el 9 de marzo, se hacen los acuerdos Sykes
Picot, ingleses y franceses se reparten Medio Oriente. El 16 de marzo Alemania declara la guerra a Portugal. 7 de junio, inicio de la revuelta árabe contra el Imperio Otomano, fomenta por los británicos. 1 de julio se inicia la batalla de Somme, al norte de Francia, la más mortífera, donde se contaron 1,2 millones de muertos del conflicto, la cual dura hasta el 18 de noviembre. 21 de noviembre muere el último emperador austrohúngaro, Francisco José. 1 de febrero de 1917. Alemania lanza las guerras submarinas a ultralanza, la cual precipita la ruptura de relaciones diplomáticas con este país por parte de Estados Unidos. Del 8 al 15 de marzo, Revolución de Febrero en Rusia. Cae la dinastía de los romanos y abdica al zar Nicolás II. 6 de abril de 1917. Estados Unidos declara la guerra a Alemania. Del 16 de abril al 9 de mayo fracasó la ofensiva francesa del Camino de las Damas en el frente de Champaña. Deja decenas de miles de muertos. Se amotinan soldados franceses. También se registra manifestaciones de descontento en ejército de otros países a lo largo del año. 14 de agosto de 1917, China declara la guerra a Alemania. 2 de noviembre, el secretario británico Arthur Balfour promete a los dirigentes sionistas un hogar nacional judío en Palestina. Del 5 al 6 de noviembre, Revolución de Octubre en Rusia, que lleva al poder a los comunistas bolcheviques liderados por Lenin. 9 de diciembre, los británicos entran en Jerusalén. 15 de diciembre, armisticio de Brest-Litovsk entre Rusia y los imperios centrales. El 3 de marzo de 1918 se firma un tratado de paz. El 8 de enero de 1918, declaración de 14 puntos del presidente estadounidense Wilson sobre el derecho de los pueblos a disponer de su destino, la cual serviría de trama a los tratados firmados tras la guerra. La intervención militar estadounidense, que se concreta a partir de la primavera boreal, será decisiva. 21 de marzo de 1918, Alemania lanza la primera de una serie de 4 grandes ofensivas en el frente oeste, pero los aliados resisten. Luego, el 15 de julio, se lanza la contraofensiva que resultó victoriosa de los aliados de Villers-Cotterêts, a 85 kilómetros de París, con apoyo masivo de tropas estadounidenses, la cual marca el inicio del retroceso general de las fuerzas alemanas. Los aliados también avanzan a Balcanes y en el frente oriental. Entre septiembre y noviembre de 1918, la gripe española se difunde en el mundo, provocando 20 millones de muertes en 8 meses. 30 de octubre, el Imperio Otomano firma un armisticio. 3 de noviembre, el Imperio Austrohúngaro firma un armisticio. 9 de noviembre, abdica el emperador de Alemania, Guillermo II. Importantes manifestaciones en Berlín. 11 de noviembre, victoria de los aliados y armisticio de la Primera Guerra Mundial. The cerebrum has suffered massive and irreparable damage. You never know what has happened to him. Had I not been sure of this, I would not have permitted him to live. Where? Father? What happened? I need help. What is democracy? What is democracy? Got something to do with young men killing each other, I think. When it comes my turn, will you want me to go? For democracy, any man would give his only begotten son.